Muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos ve a esta hora de la mañana aquí en su sesión jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Hoy hablaremos de un tema que nos han pedido y nos han solicitado los televidentes en las redes sociales, y es respecto a los derechos que tiene usted como pasajero a la hora de un contrato de transporte. ¿Qué derechos tiene usted al momento de subirse a un bus intermunicipal? ¿Y qué deberes también? El Código de Comercio estipula, dentro de sus articulados, el contrato de transporte de personas. El contrato de transporte se divide en contrato de transporte de personas y contrato de transporte de cosas. Así, en ese entendido, es importante establecer que al ser un contrato existe ley para las partes, es una ley para las partes. Existen derechos, deberes y obligaciones por parte de los contratantes y por parte de las personas que están inmiscuidas en dicho contrato. El contrato de transporte es aquel mediante el cual una empresa, una persona jurídica, se obliga para con una persona natural o una persona jurídica a transportar y a llevar hacia un destino a dicha persona o dicho pasajero. Pero muchas veces se presentan inconvenientes en cuanto a daños, en cuanto a situaciones que afectan el patrimonio de los pasajeros. Y es ahí donde entra la regulación que establece el Código de Comercio. Usted como transportador tiene derecho a de que esté bajo el cuidado y bajo la premisa de que los daños que sean ocasionados mediante el contrato de transporte, del momento en que usted llega a la terminal de transporte y se sube en el bus y va hacia su destino, estará bajo el cuidado de esa empresa de transporte. Por eso es que es importante que las empresas de transporte, o la ley los obliga a que tengan unas pólizas que cubran daños y perjuicios en caso tal de accidentes o situaciones que se presenten. El pasajero obviamente tiene la obligación de pagar su tiquete, y el tiquete es algo muy importante, el boleto que le dan a usted, y muchas veces lo votamos y no leemos que al respaldo están estipuladas las cláusulas, y como un contrato es ley para las partes, usted deberá guardar ese tiquete, porque en caso tal de que suceda alguna situación, en el respaldo de esa letra chiquita que muchas veces obviamos, ahí están establecidas las cláusulas y la forma en cómo se van a pagar daños o perjuicios o situaciones que puedan acarrear en el transcurso del viaje. Ese boleto es el contrato, es la estipulación contractual en donde están estipuladas todas las situaciones que puedan llegarse a presentar. Y el transportador tiene una responsabilidad, la custodia de usted como persona, de que en el momento en el que usted llegue al lugar, no solamente en el momento en que yo me suba al bus, en el momento en que usted llega a la terminal de transporte, ahí comienza el contrato de transporte de personas. Es importante que en caso tal de que suceda alguna situación en cuanto a los daños y perjuicios de sus pertenencias, la empresa de transporte deberá asumir esos gastos, teniendo en cuenta lo anterior, lo que les decía respecto a la relación contractual que comienza en el momento en el que usted ha adquirido su boleto, su tiquete y está dentro del bus o dentro de las instalaciones de la empresa de transporte. Hay situaciones en las cuales muchas veces se exonera al transportador de esa situación, cuando por lo menos sucede algún daño por una fuerza mayor, un caso fortuito, un accidente, de pronto un rayo que usted va en su bus y el rayo cayó, algo de la naturaleza que le afectó su pertenencia o su salud. Es un caso fortuito, ahí el transportador se exonera. Cuando el daño es causado por culpa de la persona, de pronto que está utilizando ese medio de transporte. O muchas veces son importantes las cláusulas que establecen que los pasajeros deberán llevar sus objetos personales que puedan llevar a la mano, y la llevan en la mano, y no lo llevan en la mano, sino que la meten en las bodegas de los buses y sufren pérdida. Ahí también se exonera, porque eso está estipulado en el pasaje o en el tiquete que les decía que es el contrato donde están estipuladas las cláusulas. Usted como pasajero tiene derechos y también tiene obligaciones, y a partir del clausulado que está estipulado en el contrato, usted deberá tenerlo en cuenta. Muchas veces nos hacemos los de la vista gorda y guardamos el tiquetico en el bolsillo o lo botamos, y no tenemos en cuenta que allí están estipuladas las cláusulas y todo lo referente al contrato de transporte de personas. Como les decía, existe contrato de transporte de personas y transporte de cosas, que es otro tema. Pero en ese orden de ideas, usted como pasajero debe tener presente que allí están estipulados los derechos que usted tiene como pasajero. Y en caso tal de daños o perjuicios, usted deberá hacerlos valer con base en ese etiquete o en ese boleto que le venden. Recuerde que tiene derechos y tiene obligaciones al momento de suscribir un contrato de transporte. Y es necesario
que los haga valer en caso tal de que sean vulnerados. Volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sesión jurídica de Defenderse con Ley en su programa de Levante. Muchas gracias.